Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase vamos a ver lo que es progresiones geométricas. Tenemos lo que es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión en la que el cociente entre un término cualquiera, excepto el primero, y su anterior es una cantidad constante. Esta cantidad constante se llama razón de la progresión y se representa por R. Tenemos un ejemplo ahí de una sucesión. Como está ahí denominado el primer término, lo vamos a simbolizar con A1, el segundo término con A2, el tercer término con A3, el cuarto término con A4, el 5 con A5, el sexto término con A6 y el séptimo término con A7, así sucesivamente, ¿sí? Entonces así es como se viene simbolizando a cada término de la progresión. Ahí tenemos un ejemplo. En la primera sucesión tenemos 1, 2, 4 y 8. Para hallar la razón tenemos que dividir un número, por ejemplo el 4, le dividimos para el anterior, en este caso el anterior es 2. 4 dividido para 2 es a 2, ¿no es cierto? Entonces podemos coger cualquier número, pero dividirlo para el anterior y así encontraremos la razón. Una vez que ya tengamos el valor de la razón, como nos salió 2, en cambio para completar los términos, en cambio ahí multiplicamos. Por eso es que tengo 1 por 2, 2, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Así sucesivamente. En el otro ejemplo tenemos 100, 50, 25. Ahí en este caso le dividimos igual el 50 dividido para 100 y tendremos como resultado 0,5, lo que es igual a 1/2, ¿no? Entonces ahí multiplicamos para completar la sucesión y que nos daría, por ejemplo, 100 por 1/2 sería 100 dividido para 2 a 50 y así sucesivamente vamos multiplicando para completar. Pero para hallar la razón tenemos que dividir un número para el número anterior. Tenemos las fórmulas que empleamos, son por ejemplo AN, que simboliza el último término, A1, que es el primer término, N, que es el número de términos, R, que es la razón, Sn, que es la sumatoria de términos. Y tenemos la fórmula para hallar un enésimo término, es decir, un término cualquiera. En este caso sería A sub n, que es igual a 1, que representa el primer término, por R, que en este caso es la razón, n, el número de términos, menos 1, elevado a la n menos 1. Ya, entonces tenemos la fórmula de la sumatoria, que en este caso sería Sn igual al primer término, que es A1, por R elevado a la n, es decir, la razón elevado al número de términos, y menos 1, dividido para R menos 1, es decir, la razón menos 1. Esas son las fórmulas que vamos a emplear para calcular o para resolver cualquier ejercicio, ¿no? Tenemos ejemplos. En los ejemplos tenemos el primer ejemplo que dice: en una progresión geométrica cuyo primer término es un quinto, la razón es 3. ¿Cuál es el octavo término de la sucesión, de la progresión, ¿no? Entonces tenemos acá
Es la fórmula para hallar cualquier término o un término enésimo. Como vamos a hallar el octavo término, entonces me quedaría A8 igual a un quinto, que es el primer término, por la razón que es 3. El valor de n es 8 porque vamos a hallar el octavo término, menos 1. Entonces, restando me quedaría que A8 va a ser igual a un quinto por 3, que es de la razón, y 8 menos 1, 7, elevado a la 7. Entonces, tenemos que A8 va a ser igual a un quinto por 3 elevado a la séptima, que me daría 2187. A8 entonces va a ser igual, es decir, ahí multiplicamos 2187 por 1, que sería 2187, y 5 por 1, que es 5. Esa sería entonces el octavo término, es decir, el A8, ¿no? Como segundo ejemplo, tenemos calcular la suma de los 10 primeros términos de una progresión geométrica, sabiendo que el primer término vale 5 y la razón menos 2. Tenemos como datos el primer término, que es 5, tenemos la razón, que es menos 2, y aplicamos la fórmula de la sumatoria. En este caso, que sería Sn igual al primer término por la razón elevada a la n menos 1, y eso sobre r menos 1, que es la razón menos 1, ¿no? Entonces tendremos la sumatoria de los 10 primeros términos es igual a 5. Vamos a utilizar paréntesis porque tenemos que la razón es un número negativo, y como tenemos potencia tenemos que elevar a 10, entonces utilizamos paréntesis. Entonces me quedaría menos 2 elevado a la 10, y eso menos 1, sobre menos 2, que es el valor de la razón, y menos 1. Resolvemos y me quedaría, aquí tenemos que recordar las propiedades de la potenciación, que me dice que cuando tengo la base negativo y el exponente es par, entonces tendremos que como respuesta o como resultado nos va a salir un número positivo, ¿ya? Entonces tenemos que menos 2 a la 10, eso va a ser me da igual a 1024, ¿no es cierto? Pero como dice que reste 1, entonces por eso es que tengo 1023. Y menos 2 y menos 1 me da menos 3. Multiplicando el 5 por 1023 y dividido para menos 3 me da un resultado de menos 1705. Entonces la sumatoria de los 10 primeros términos me da menos 1705. Esos son los ejemplos que les puedo plantear, ¿no? Aquí tengo los ejercicios propuestos, es decir, ustedes van a realizar. Dicen una progresión geométrica cuyo primer término es un quinto, el sexto término vale 243 quintos, y pedimos el valor de la razón. El siguiente ejercicio es hallar el noveno término de una progresión geométrica, sabiendo que el primer término es 3 y la razón 2. En una progresión geométrica el quinto término es 2, de razón 1/3. Halle el primer término. Y por último tenemos hallar la suma de los 8 primeros términos de una progresión geométrica,
teniendo como primer término 3 y razón 2. Entonces estos ejercicios son los ejercicios propuestos, entonces ustedes van a resolver en la siguiente clase. Agradezco por su atención.